Buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Vicente Jiménez Soto. Pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de Lacey, Washington. También pertenezco a la Iglesia del Sagrado Corazón. Hoy la Iglesia en todo el universo está recordándonos que María es Madre de Dios. Y por eso vamos a reflexionar la segunda lectura que se va a leer en todo el mundo hoy y el Evangelio que se va a leer también en todo el mundo. Y vamos a leer la segunda lectura de Gálatas 44:7. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin que hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos de Dios, envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que aclama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo eres también herederos por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, cantaron lo que se les había dicho de aquel niño. Y cuanto lo oían, quedaron maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos está recordando en la primera lectura, que se había llegado ya a la plenitud de los tiempos y que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Por eso sabemos que María es Madre de Dios. Y muchos nos preguntamos, ¿cómo María hizo a Dios? No. María no hizo a Dios. María prestó su seno para que fuera Jesús criado por Dios mismo en su seno. Dios no tiene principio ni tampoco tiene fin. Pero recordemos que Jesús, al venir al mundo, tuvo que nacer de una madre para ser de carne y hueso como nosotros. Por eso Jesús tomó las figuras de María, su color, el color de sus ojos, el color de su piel, el pelo, el cabello, sus narices, sus hojas, su fisonomía eran exactamente parecidas a las de María, hermosas como María. ¿Por qué? Porque María, en su seno, Dios lo fue formando ahí, criando. Cuando uno es engendrado en el seno de la madre, no es la madre que hace al hijo, sino que es Dios, que a través de la madre Dios lo va uno formando dentro del seno de la madre. Y por eso cuando nace uno siempre tiene unos rasgos de sus familiares.
También se parece a su papá, o bien se parece a su mamá, o a su abuelo, a su tía, o a sus demás hermanos. Pero sacamos las fisionomías de nuestros padres, no porque ellos nos hayan hecho, sino que ellos son portadores de vida. Y Dios nos crió dentro del seno de nuestra madre y nos hizo a imagen y semejanzas a Él. Por eso recordemos que María no hizo a Dios, pero sí, Dios crió en su seno al Verbo, al Hijo del hombre, al Hijo de Dios, como estaba escrito en la segunda lectura. Pero volviendo al Evangelio, en el Evangelio nos está hablando que en aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño. Sabemos que los pastores estaban pastoreando a medianoche en la oscuridad, cuando se les apareció el ángel y les avisó y les dijo que qué estaban haciendo ahí, perdiendo el tiempo, que tenían que ir a Belén a ver al niño que había acabado de nacer. Cuando ellos se enteraron, se fueron a prisa. ¿Por qué Dios les mandó el ángel a anunciarle a los pastores? A la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente que no son ni dueños de las ovejas, sino son pastores que pastorean. El dueño duerme a gusto en su casa, mientras que el pastor, desvelándose, cuidando las ovejas. Siempre Dios puso la mirada en el que sufre, en el que tiene frío, en el que tiene hambre, el que tiene sed, que tiene ganas de calentarse. Por eso los pastores fueron a prisa, porque fue anunciado que el Verbo, que el Rey había nacido en Belén. Y exactamente como el ángel les había dicho, así los pastores encontraron a María, a José y al niño Jesús. Y por eso vemos nosotros que se alegraron a ver todo lo que el ángel les había dicho, y era cierto, era verdad. Y ellos le contaron todo a María, y todo lo guardaba María en su corazón. En su corazón lo guardaba en el silencio. Y sabemos que María sufrió bastante frío. No hubo habitaciones en Belén. Estaba la ciudad circulada por muros. En los mesones no había aposentos para ellos, y por eso Jesús tuvo que nacer fuera de la ciudad, en un pesebre, en una cueva donde la gente hacía las cuevas para protegerse del frío y de la insolencia, y también tenían un lugar donde poner sus animales. Allí en ese pesebre nació nuestro Señor. Ahí Dios quiso que naciera, y nacer pobre en un pesebre. Imaginémonos el olor de los animales. Y aquellos animales tenían impurezas, tenían garrapatas, tenían insectos. Mas sin embargo, ese pesebre se iluminó con la presencia del Mesías allí en ese lugar. Los pastores volvieron contentos y alegrándose. Pero también tiene un significado. ¿Por qué fue hacia los pastores? Porque Jesús es el pastor, y los sacerdotes de nuestra iglesia son los pastores, y por eso fueron llamados pastores, porque era una semejanza a nuestros sacerdotes que tenemos hoy. Pero hay algo muy importante que debemos de considerarnos. ¿Por qué a los 8 días fue llevado al templo? Para ser circuncidado.
porque tenían que poner el nombre de Jesús, porque en ese momento todavía no se llamaba Jesús. Porque en la lectura nos está diciendo que ahí le pusieron el nombre cuando lo circuncidaron. Ahí, a hoy es el bautismo. Y muchas veces nos preguntamos que por qué bautizamos los niños de pequeños. A hoy ya no se circuncidan, ahora se bautizan. Si Jesús fue bautizado y su nombre fue puesto en ese momento, le pusieron el nombre de Jesús en ese momento que lo circuncidaron. Entonces, a hoy cuando nosotros tenemos un bebé que Dios nos lo regala o nos lo presta y que vamos a presentarlo al templo, lo más pronto posible para ponerle el nombre. Por eso el sacerdote te pregunta, ¿qué nombre deseas ponerle a tu niño, a tu hijo? Y recordemos que desde ese momento ya Dios lo reconoce con ese nombre. Por eso es importante llevar a nuestros niños a bautizar, para que sean reconocidos, como dice en la segunda lectura, puesto que ya no son ustedes hijos de Dios vivo, a sus corazones el Espíritu Santo que aclama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también herederos por voluntad de Dios. Para que nuestros hijos, en el momento que son bautizados, ya tienen herencia en el cielo. Por eso una criatura, un bebé, entre más pronto sea bautizado, sea reconocido como hijo de Dios, es importante porque es heredero de todo lo que posea nuestro Padre Dios, que es la gloria. Y si nosotros no los bautizamos, les estamos negando esa gloria, esa herencia que Dios nos ha heredado. Él ha venido a morir por nosotros. Y Él se fue a apartarnos un lugar en el cielo. Entonces ese lugar tenemos que ser reconocidos como hijos únicos de Dios por medio del bautismo. Si Jesús fue circuncidado y la circuncisión para nosotros a hoy, Jesús nos lo da como el bautismo. Entonces no neguemos el bautismo a nuestros niños. Bauticémoslo lo más pronto que sea necesario para que sean hijos de Dios y lleven el nombre que ya van a ser escritos en el cielo. No tardemos. Si a Jesús a los 8 días le pusieron el nombre de Jesús cuando lo circuncidaron, porque así había sido denunciado por el ángel a José, que debería de llamarse Jesús. Y también sabemos que María es madre de Dios, porque en Isaías nos está hablando que llevaría el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, mi hermano, nosotros reconocemos que María es madre de Jesús y Jesús es Dios. Y en la cruz nos la dio Jesús como madre. No estamos huérfanos. Por eso hoy la iglesia recuerda a María como Madre de Dios. Estamos en el tiempo de Epifanías, esperando para recordar el tiempo que los Reyes Magos vinieron. Hermano, que Dios te bendiga y te dé la paz. Y hay que reflexionar cada día las lecturas que el grupo de oración Los Ángeles de Dios nos está transmitiendo, para ir teniendo ese conocimiento cada día más de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Eso es lo más importante, que reflexionemos y unámonos a las reflexiones que da el grupo de oración Los Ángeles de Dios. Que Dios nos los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.